Habitar el cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Habitar el cargo parlamentario, como lo hemos llamado, donde podemos conversar con candidatos y candidatas al Parlamento de la República sobre la vivienda, el barrio, la ciudad, pero también desde ahí poder conversar respecto a los principales desafíos que tenemos hoy como país. Soy Sebastián Bowen y en el capítulo de hoy tenemos una persona probablemente conocida o la han escuchado en distintos espacios con anterioridad. Así que, porque ha sido, ministra, es médico, es cirujana, si no me equivoco, ¿estoy bien? O sea, soy médico cirujana, pero pediatra. Pediatra. Y salubrista también, especialista también en salud pública. Bueno, la están escuchando, la están viendo. Elia Molina, candidata por el distrito 10. Estoy en lo correcto, ¿cierto? Sí, muchas gracias por estar acá en metropolitana. Habitar el cargo. Oye, en primer lugar, es un distrito especial, porque así como en general los distritos ahora son bastante grandes, pero este es un distrito que tiene comunas con distintas realidades también. Sí, es como Chile. ¿Ah? A mí me parece muy como Chile, donde hay población de altos ingresos, de alto nivel educacional, hay un gran porcentaje de clase media y bastante población vulnerable en todas las comunas, incluido en Providencia también hay un área vulnerable, no es mucha, pero comparado con La Granja, San Joaquín, pero es como Chile, tiene de todo. Claro, porque ese distrito está Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja, San Joaquín. Y Santiago. ¿Y Santiago? Claro. Wow, está la comuna de Santiago, sí, mira. Pues por eso te digo que es como Chile. Claro. Le lleva de todo. Le lleva de todo. Le lleva de todo. Bien, varios temas entonces tenemos. En este programa, Elia, comenzamos siempre preguntando por tu propia historia. Al final lo que decimos es que el tema de vivienda, el tema de la casa, es un tema que no es únicamente para que lo hablen, no sé, arquitecto, urbanista o ingeniero en transporte o lo que sea, sino que todos hemos tenido alguna experiencia con eso. ¿Cuál fue la casa, el barrio donde naciste, donde creciste, si te puedes acordar? Bueno, mira, la historia de mi infancia no es muy simple, no es muy buena tampoco. Yo viví mucho en residenciales. ¿Ah? Mis papás se separaron cuando yo era muy chica. Mi hermano menor y yo nos quedamos con mi mamá y mi hermano mayor se fue con mi papá. Y vivimos 4 o 5 años en residenciales porque se usaba en ese tiempo. Era que tú arrendabas una habitación con baño y te daban el almuerzo. Era como un sistema, ya no existe, pero en la época vivir en residencial era bastante común. Vivíamos en la avenida Brasil, había muchas casonas que eran residenciales, Namunate, que me acuerdo de varias. No vivía en casa a casa. Después, como a los 7 años, me fui a vivir con mi papá. O sea, mi papá le quitó los hijos a mi mamá y nos llevó a los dos. Y ahí había una casa ahora sería como la comuna del Bosque, casi cerca de la Escuela de Aviación en la Gran Avenida. Perfecto. Una casa linda, con sauce, una casa tipo chilena, bien amorosa. Y sí, ahí viví hasta los 13 años. Era una casa entretenida, pasaba una sequía, claro, no había muchos cuidados de higiene porque pasaba una sequía por el fondo y había muchas quintas, entonces caían las manzanas, las frutas de la sequía y nosotros íbamos con mi hermano, le hacíamos como una tapa a la sequía para que cosechar la fruta que había y los comíamos. Imagínate, no sé cómo uno no se enfermaba más, pero yo soy inmune, yo creo a todo, por eso nunca me enfermo. ¿Cómo se llama? Y sí, ahí sí, vida, no de barrio, porque no era muy barrio, porque la Gran Avenida, o sea, era la misma Gran Avenida. Pero yo iba a un colegio por ahí cerca y sí, tuve tiempos buenos ahí. Y de ahí para adelante, después me fui a vivir con mi mamá y de ahí siempre he tenido casa. ¿Y cuántos hermanos eran ahí cuando tú contabas? Somos 3. Ya. Mi hermano menor falleció, tenía un preuniversitario muy famoso, el de Gustavo Molina. Y yo y mi hermano mayor, que es periodista, jubilado. Y Elia, ¿en qué momento tú cuentas que estuviste ahí
hasta más o menos los 13 años, ¿cierto? Y ahí, bueno, pasaste por otras casas. Muchas de ellas probablemente fueron significativas también. ¿En qué momento empieza a aparecer la medicina aparte de las manzanas que recogías en la sequía, digamos, y que no te enfermabas? No, ahí no se me ocurría nada. No, mira, yo, algo que siempre me salvó, por decirlo así, de mucha negligencia y abandono que tuve cuando chica, fue que me gustaba leer y estudiar. Siempre me gustaba leer, estudiar, y eso como que me sublimaba cualquier otro problema y me iba muy bien en el colegio. Y claro, cuando estaba en lo que es ahora octavo, primero medio de ahora, yo me fui a vivir con mi mamá, que era profesora de matemáticas, y yo pasé del Liceo 10 de la Cisterna al Colegio San Gabriel, súper cuico ahí en Tobalaba con Bilbao, bilingüe, yo sabía nada de inglés prácticamente. Y me fue súper bien ahí, de ahí tengo mis mejores amigos hasta ahora, los más lindos recuerdos. Entonces cuando salí del colegio y me saqué súper buen puntaje en la prueba, y yo quería ser profesora de biología, porque mi mamá era profe, pues entonces yo encontraba que era obvio que yo fuera profe. Y mi mamá me dijo, está enferma el chapa, ¿qué vas a ser profe? Me dijo, con tu promedio métete a medicina. Y en esa época uno postulaba a medicina, tú quedabas preseleccionado y después te tomaban un examen de admisión. Y así porque uno le hacía caso a la mamá en esa época, pues no como ahora yo le hubiera dicho un hijo mío. Tengo 5 hijos, ninguno estudió medicina, a todos les supliqué, pero no. Pero les pediste directamente. Directamente, a mi hijo mayor y a mi hija, a los más grandes, les pedí, pero no. Una es bióloga científica súper buena, el otro es un psicólogo social también, pero no, la medicina no le gustó a nadie. Y para ti, ya que has hablado de tus hijos, de tus hermanos, ¿cierto? De las casas, de los lugares donde te ha tocado vivir, si tuvieras que hacer una distinción entre, por ejemplo, qué es lo que es una casa y qué es lo que es un hogar, ¿qué diferencia una casa de un hogar? Bueno, una casa es una estructura física que suele ser usada para pernoctar, para comer, para vivir. Y claro, esa estructura se transforma en un hogar cuando hay una conexión entre seres humanos adentro, de cualquier tipo, no tiene que ser papá, mamá, niñitos, todo perfecto, no, pero donde hay una conexión afectiva, donde hay un proyecto cotidiano común, no digo de vida, pero cotidiano, de comer, de que se come, rutinas, de conversar, ¿no es cierto?, de turnarse para ocupar el baño. O sea, pero cuando eso está hecho en una red afectiva, para mí es un hogar. Aunque sea entre amigos, aunque sea con parientes, aunque sea madre e hija, lo que sea. Entonces creo que lo que transforma una vivienda en un hogar son las relaciones afectivas. Para mí eso es. Y volviendo a tu historia, mencionaste, ¿cierto?, la medicina, entraste a medicina. A la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile, en ese tiempo en que estuviste estudiando, te fuiste... ¿Dijiste esto es lo mío? ¿O dijiste esta vez la tengo que terminar? Mi madre me lo pidió, voy a terminar. Mira, yo quería ser profesora de biología y por suerte en medicina los primeros 2 años es pura teoría. Química, biología, matemática, física, bioquímica, o sea, todo ramo básico. Entonces me encantó. Y tenía mi preocupación con respecto a cuando empezara a ver enfermos, la sangre, el olor, esas cosas que uno tiene, que nunca las ha vivido, claro. Pero me gustó mucho, o sea, siempre me gustó mucho el contacto, empezar a establecer y desarrollar empatía, saber escuchar, aprender a hacer una historia clínica. No, mira... No podría haber estudiado una carrera que me gustara más, y me ha dado tantas oportunidades, porque eso tiene la medicina. Tiene miles de puertas que tú puedes abrir. O sea, no es como... O sea, claro, yo sé que un abogado puede ser penalista, puede ser laboral, pero
así como un médico que puede ser tantas cosas a la vez, investigador. Si no le gusta toquetear a los enfermos, se dedica a la psiquiatría. Si no le gusta nada de los enfermos, se dedica a la salud pública. O es radiólogo, si le gustan las cosas, las máquinas y la innovación, la tecnología, entonces se dedica a radiólogo, a las resonancias. Hay para todos los gustos. Entonces creo que es una carrera maravillosa, de verdad, demasiado linda. Ya saben, ya escuchar a las madres, entonces. Es que mira, es el mensaje. Pero hay una Escuchen cosa. a sus madres. Ahora yo valoro mucho porque la gente hoy día joven, a pesar de que en algunos aspectos muchos dicen que los jóvenes ahora son apáticos, son más al-lote, pero al menos se cuestionan algo. En mi época uno no se cuestionaba, porque en realidad uno seguía como un flujo del deber ser. ¿Ah? Y por eso que si tú estudiabas leyes, ingeniería, medicina, no sé qué otra cosa podría ser, estabas muy bien. ¿Ah? Y si querías ser actor, querías ser pintor, querías ser, qué sé yo, sociólogo, ya eras medio mal mirado. Entonces, eso creo que ahora ha cambiado, está mucho más amplio el espectro de desarrollo profesional. En mi época aquí no había legal nada. Si uno además no conocía nada. Piensa, yo recién en el 1962 salió la tele en Chile, la televisión, con el Mundial del 62. Yo estaba en el colegio. ¿Ah? Yo salí del colegio en el 66. Y ahí estudié medicina y egresé, me recibí en el 73, el año del golpe militar. Entonces, uno no se cuestionaba. Yo me metí en política, tenía mis ideas, pero era un mundillo comparado con el de ahora en términos, no había redes sociales, no existían los celulares, como te digo, la televisión era súper básica, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros éramos bien intelectuales, los jóvenes de mi época, pero en una mirada más bien utópica. Era todo el periodo existencialista en Francia. Yo leía Sartre, Simone de Beauvoir, y nos quedábamos noches enteras conversando con los compañeros de la universidad sobre Kafka y lo que quiso decir en la metamorfosis. Era bastante snob también, pero te quiero decir pero ahora los cabros, no, me voy a tomar un año, yo lo veo en mis nietos, lo veo cómo fueron mis hijos. Cada uno siguió el camino que quiso y algunos se equivocaron como 3 veces. Tengo 2 hijos gemelos, mis hijos menores estudiaron 3 carreras, o sea, 2 años uno, 2 años otro y después la definitiva. A mí no me hubieran aguantado esa cuestión, ni muerto. Es interesante eso porque en tu relato, Elia, tal vez estoy equivocado, pero en general siempre se dice que hoy día las nuevas generaciones o qué sé yo, de alguna manera es como que estuvieran atrasando, ¿cierto?, el periodo de la adultez, ¿ya? Pero lo que escucho de tu relato también hay una lectura, una cierta como de esa época, ¿ya?, cuando te toca a ti justamente entrar a la universidad y esa generación, lee una cierta como lectura de ingenuidad, digamos. Entonces, por eso me pareció interesante. No hay ingenuidad propiamente tal, porque como te digo, nosotros estábamos por allá arriba en lo intelectual, había que estar en la onda también, Fidel Castro, el Che Guevara, o sea, piensa tú que era la época de la Sierra Maestra, de la cuestión, o sea, vivíamos como mirando utopías, dijéramos, sociedades utópicas, pero desde el punto de vista individual, uno no se demasiado, como yo veo ahora que los jóvenes dicen voy a perseguir mis sueños, frases que en mi época no se usaban. O sea, uno tenía que hacer lo que era correcto, lo que correspondía hacer. A ti te corresponde hacer esto y tú lo hacías. Aunque después fueras infeliz o no te fuera bien, pero en el fondo era una generación bastante conducida por la familia. Bastante. Ahora no. Y claro, los chiquillos son cómodos, algunos dicen, no, me voy a ir a Islandia a trabajar de temporero para aprender inglés y se parten, son más aventureros. No era ni por casualidad una mínima posibilidad que yo podría haber hecho eso cuando salí del colegio. Y sabiendo que es distinto, evidentemente, son 2 generaciones distintas, pero
y tratando de hacer un juego también, ¿qué es mejor o qué elementos buenos en el fondo tiene una y otra desde tu lectura? Es complejo porque, mira, es verdad que yo prefiero una sociedad que se cuestione las cosas, que se haga preguntas, que se revele, que no se cree el cuento de la élite, porque eso era lo que nos pasaba a nosotros. La gente bien y la que estudiaba y la que le iba bien eran ingenieros, médicos, abogados, o sea, no era cualquier persona, ¿ah? Entonces yo creo que hoy día existe mucho más conciencia de que no se necesita ser médico para tener un buen trabajo y ganar plata o ser brillante o ser exitoso. Ahora, lo que tú dices es cierto porque nosotros hemos sido los que venimos de esa generación, no sé si por acción y reacción, hemos criado a nuestros hijos mucho más libres. Entonces, al ser más libres, tú haces lo que tú dices, o sea, ¿para qué me voy a apurar? Tengo 17 años, quiero mirar, quiero ver, quiero meterme, quiero hacer cursitos, cualquier cosa. Son cosas que no cabían en mi época. Yo creo que hoy día la oferta de vida es mucho más amplia y mucho más diversa. Y eso yo creo que es bueno para la sociedad. Ahora, siempre y cuando la sociedad sea una sociedad que le dé esperanza a los jóvenes, porque sí, que Chile es un país tan desigual que obviamente hay un grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen posibilidades altas de haber logrado sus sueños, de alcanzar su óptimo potencial de desarrollo humano, cosa que para un gran porcentaje de la población chilena no lo es. Entonces, se sabe, está demostrado que el talento está distribuido homogéneamente en la población. Pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que por muy talentoso que tú seas, si estudias en un colegio malo, que te enseñan poco, que hay 50 alumnos en el curso, etcétera, etcétera, aunque tu talento, aunque tengas un 6,8, 6,9 de promedio, no vas a entrar a la universidad, porque en la prueba te va a ir mal, ¿ah? Y ahí empieza otra lucha en la que yo estoy, que siempre he pensado que la juventud desesperanzada es la que delinque, es la que... ¿Para qué voy a estudiar si al final, o sea, si no voy a entrar a la universidad y no voy a ganar nunca más del mínimo? ¿Para qué? ¿Para qué voy a esforzarme? No me esfuerzo, robo. Hay desafecto con las instituciones, con la sociedad que se ha absolutamente, construido. pero es lógico, no es nada raro. Pero te digo, el talento está distribuido homogéneamente. Nosotros en la Universidad de Santiago se desarrolló un tremendo proyecto que todavía existe y ahora existen muchas universidades, donde se tomó estudiantes de colegios muy vulnerables, el 10% superior nota, el 10% superior en nota, los llevamos a la USACH sábado, domingo, fin de semana, un programa de distintos saberes, no solamente cosa cognitiva, sino que también social, y entraban con el puntaje que se sacaran, entran todavía al bachillerato en la USACH. El propedéutico. Bueno, el propedéutico es lo que hacíamos el fin de semana, tú lo sabes, qué bueno. Un pequeño homenaje a Francisco Javier Gil, de Javier hecho, Gil, amigo mío del alma, yo de haber sido, aparte de su señor y su hijo, la última persona que lo abrazó y todo en la clínica alemana. Estamos en plena pandemia, así que tampoco... Sí, Javier Gil y el profesor también, Máximo González, fue el director del propedéutico muchos años y bueno, y ahora tenemos una sociedad que se llama Francisco Javier Gil, una institución para justamente recordar, estamos trabajando con niños del ex-ENAME, cosas muy bonitas han surgido, pero mirando eso, cómo incluir a las personas que tienen el talento y las ganas de estudiar, pero que si no hacemos algo no pueden estudiar. Aunque haya gratuidad, no basta la gratuidad, hay que tener las posibilidades de entrar. ¿Y qué pasa? Que también los niños muy pobres podemos nosotros colocarlos en la universidad, pero resulta que al año a veces desertan porque tienen que trabajar para comer. Claro, entonces, pero se han graduado médicos, ingenieros, administradores públicos. Mire, es una emoción que a uno le da cuando eso pasa, porque tú te das cuenta que esto puede ser mejor. ¿Ah? Y
Es interesante porque en Chile estamos, creo, viviendo un periodo en el que detrás de, por ejemplo, episodios más asociados al narco, ¿cierto? A mafia, bueno, una serie de elementos de ese tipo, no hay únicamente una persona que está queriendo producir esa mafia, sino que de alguna manera hay un piso, ¿cierto? Una tierra que va encontrando en que la gente dice, bueno, tal vez esta es una alternativa, porque lo otro que tengo es demasiado tortuoso. Malo, sin posibilidades de progresar. Es lo que yo siempre digo, que el Estado no corre solo, no compite solo. Si el Estado se ausenta, si las políticas públicas se retiran, si las instituciones se retiran, no pasa nada. Aparecen otro tipo, ¿cierto?, de organizaciones. Por supuesto. Y bueno, mira, yo siempre he guiado mi vida con un enfoque que lo uso para todo, que son los derechos. Yo creo que si uno pusiera el marco de derecho en lo que uno hace, en lo que hace el Estado, en lo que hacen las instituciones, en lo que hacen los colegios, las universidades, entonces yo creo que habría una valoración de cada cosa en su lugar. El Estado tiene que ser garante de los derechos humanos. O sea, no le podemos... O sea, ¿quién se va a hacer cargo del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda? La vivienda es un derecho también. Y bueno, tu historia me parece súper interesante, Elia, porque te ha tocado estar en el espacio público en roles súper distintos. Súper distintos. Desde, ¿cierto?, la dirección ejecutiva de un programa muy potente, el Chile Crece Contigo. Tuve más de 20 años siendo pediatra. Mira, bueno, en el además, hospital, en el servicio de urgencia, haciendo turnos de noche, toda la vida. Y después también ministra, bueno, y hoy diputada. Después que volvió la democracia, después en los 90, cuando recuperamos la democracia después de la dictadura, yo hice un posgrado en salud pública para poder, porque estaba toda la salud en el suelo, no se había hecho inversión, la idea era privatizar, entonces ¿para qué ibas a invertir en el sistema público? Entonces ahí yo empecé a virar un poco desde la medicina clínica a la salud pública, y claro, ahí se dio varias contingencias. Dirigí atención primaria, toda la parte de rehabilitar los consultorios, hacer programas como Lira había gente buenísima haciéndolo, pero alguien tenía que gestionar desde el ministerio. Entonces, no, fue fascinante ese periodo y claro, después me gané un concurso en el año 99 de la Organización Mundial de la Salud y me fui a Washington a trabajar. Estuve ahí 4 o 5 años, poco menos de 5 años, y cuando volví fue la primera candidatura de la presidenta Bachelet, el primer periodo. Sí, y ahí por primera vez me puse a trabajar por un candidato. Nunca en mi vida había estado metida en estas, porque desde que me había recibido hasta ahí había sido pura dictadura. Entonces me puse ahí a trabajar y ahí, en ese primer gobierno de la presidenta Bachelet, ella me dijo, Elia, tenemos que hacer, ella sabía que yo me dedicaba a la infancia, por supuesto, vamos a hacer, este gobierno va a tener un sello de primera infancia, armamos un grupo de expertos, trabajamos 3 meses, día y noche más o menos, hicimos una política pública que terminó siendo Chile Crece Contigo y que a mí me tocó dirigirla a nivel nacional. Por eso te digo, soy agradecida a la vida porque me fue poniendo cosas muy lindas por delante. Con ánimo también como de ir desmitificando ciertas cosas, o tal vez no. Cuando tú cuentas esta historia en los 90 o la creación del Chile Crece Contigo, la sensación que uno tiene es un periodo en la historia del Estado de Chile en que se fue construyendo, por decirlo así, una cierta lógica, con tiempo, con pensamientos más estratégicos. Era como una especie de reconstrucción institucional del país, para el país que le tocaba en ese momento, ¿cierto? A pesar de que la transición a la democracia no fue porque elegimos a Elwin, ya estábamos listos. No, porque teníamos los militares ahí, después el general en jefe era el mismo ex dictador. No, y fue muy a pulso. Entonces el avance fue bastante cuidadoso, por decirlo de alguna manera, pisando huevos para que no se quebraran, porque era un juego. Varias veces sonaron los cables, los sables, decían ruido de sable.
Cualquier cosa que salía un poquito del equilibrio, entonces estaba la idea que se iban a tomar el Estado de nuevo, en fin, fue un tiempo complejo, pero lógicamente que también por volver de una dictadura tuvimos apoyo económico de muchos países que pusieron fichas en nosotros para que recuperáramos la democracia, y eso sirvió también para recuperar la institucionalidad que estaba en el suelo, ¿no? y también trabajar con la formación de recursos humanos en distintos niveles, claro, que también había muchas carreras que no se hicieron nunca más. Por ejemplo, economía. Después, ahora es ingeniería comercial. Pero en esa época era economía, porque lo que tú estudiabas era economía, no finanzas y claro, administración. Entonces, muchas carreras desaparecieron por mucho tiempo, y entonces el recurso humano no era fácil trabajar en forma intersectorial con la gente. Queríamos estimular la participación de la gente estaba asustada, no teníamos muchos profesionales en las áreas de las ciencias sociales. No, sí fue un periodo difícil, pero súper desafiante. Yo creo que se produjo mucha sinergia ahí, mucha mística también. Y en ese sentido, la sensación que yo tengo es que había una suerte de idea como de futuro, ¿ya? Hacia dónde apuntar, por decirlo así. O que tal vez se iba construyendo en el camino, o de los pasos que se iban dando de a uno, ¿verdad? Bueno, y después pensemos en la inclusión, y después pensemos en el Chile Crece Contigo se constituye sobre otros pilares u otros proyectos, programas que se fueron construyendo en esa época. Hoy, ese futuro se ve un poco más, por decirlo así, más difuso. ¿Cuál para ti es, por dónde empezar a reconstruir, a reconstituir ese futuro? Bueno, como te digo, para mí siempre hay un tema que un Estado, cualquiera sea el origen, el partido político que esté en el Estado, yo hablo de Estado, el Estado tiene que tener siempre una mirada de derechos. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? Eso es lo que tiene que preocuparse el Estado, de los derechos de los ciudadanos, y buscar, ¿no es cierto?, cuál es el mejor modelo, tanto en lo económico, en lo político, en lo social, que se acomoda a nuestra idiosincrasia, porque no hay recetas médicas para esto, o sea, porque cada país es su propio, es único y irrepetible, como dice, ¿ya? Y creo que sí, uno se puede inspirar en muchas cosas. Para mí, estoy dando mi mirada, sí, claro, positiva de la socialdemocracia europea, por ejemplo, para mí, con todos los pros y los contras, porque la democracia también tiene sus pros y sus contras, pero con todo eso creo que donde se ven más salvaguardados y protegidos los derechos humanos en general, es donde lo que prima es una socialdemocracia, en donde, como te digo, los derechos, el Estado se haga cargo de esos derechos. Eso no quita que el sistema privado sea enorme, no quita que haya una mezcla público-privada, pero aunque todo te lo haga un privado, aunque tercerices el 100% de algo, el Estado debe ser el garante. Entonces ahí hay un tema. No es quien hace la cosa, no es quien ejecuta el proyecto, sino que es quien garantiza que ese proyecto se lleve a cabo, que se financie y que de verdad tenga impacto en las personas. Entonces eso es lo que yo creo. Y ya que mencionaste, uno se puede inspirar en muchas cosas, dijiste. Entonces, cuando uno mira la salud chilena y las políticas públicas en materia de salud, ¿cierto? Uno puede ver que, claro, hoy día ciertamente hay muchos problemas, es uno de los temas probablemente que más urge a la población, a la ciudadanía. Claro, tal vez hoy día en las encuestas aparecen otras temáticas antes, ¿verdad? La seguridad nomás, todo lo demás, siempre salud la segunda. Pero claro, la salud está ahí, siempre como constante. Sin embargo, tenemos una política pública en Chile en materia de salud que en muchos elementos puede ser incluso admirada. Y lo es. Y lo es. Y te digo una cosa, ¿sí? Cuando yo me fui a trabajar a Washington, el cargo que gané fue asesora regional de salud infantil para América Latina y el Caribe. Y recorrí toda América Latina y el Caribe varias veces. Y yo cada vez me sentía más orgullosa de Chile. Hay que volver a salir entonces, hay que salir constantemente. O sea, yo veía todos los sistemas de salud, incluso los de Argentina, Brasil, que gastaban mucha plata en salud. Uruguay y Costa Rica eran como los más parecidos a Chile.
pero los demás, o sea, kilómetros de distancia, pero no es suficiente. Y hay un punto que es súper interesante, que es aquellas políticas en salud que se sostienen en una cultura, en un vínculo con la ciudadanía. Particularmente me llama la atención todo lo que está asociado con los procesos de vacunación, con las políticas más preventivas, la respuesta que tuvimos en periodo más de COVID, ¿cierto? Las vacunas que se le ponen a los niños, los temas nutricionales en su momento. Últimamente, un hecho que yo creo que hay que sacar a relucir con mucha más fuerza es el hecho que el invierno del año 2024, ¿cierto? Ningún niño o niña muere en Chile por el virus sincicial, que es un tremendo hito desde el punto de vista de las políticas públicas en salud en el mundo. Y es un hito que sucede acá, ahora, hace pocos meses. Es maravilloso porque de verdad el uso de un fármaco que previene, que no previene que tú te infectes, solamente baja el nivel de gravedad. Si el virus respiratorio son miles, pero el sincicial en particular produce mucha insuficiencia respiratoria y muerte, sobre todo los niños menores de 6 meses. Los niños menores de 6 meses es muy peligroso. Entonces, hoy día que se coloca, ¿no es cierto? Y esto tenemos una certeza prácticamente de protección a los niños pequeños, porque es imposible evitar que hayan pic de virus, claro, porque tienen contagio. Que ver, migran del lado norte al sur, y tiene que ver con la temperatura. Ahora, con el cambio climático, han mutado muchos virus, probablemente también el COVID es una mutación, y va a seguir pasando. Pero ahí, Elia, dos preguntas tengo así, muy concretas. La primera es por qué en Chile se ha dado de manera tan exitosa, ¿cierto?, ese tipo de políticas públicas en salud. Aquellas que cuentan con una respuesta a la ciudadanía que implican un cierto, no sé, orden, no sé qué es lo que Mira, está. por los años 50 se crea en Chile el Sistema Nacional de Salud, era centralizado, Servicio Nacional de Salud, había un ministerio y un Servicio Nacional de Salud que de Arica a Magallanes veía todo lo que tuviera que ver con asistencialidad. Se dio, no creo que fue azar, pero se dio una masa crítica súper potente de médicos visionarios, de una sagacidad y de una mirada de futuro que es extraño, que entre ellos el mismo presidente Allende, que fue un salubrista, pero muchos y famosos y que han sido súper transversales en términos políticos, liberales, conservadores, socialistas, pero gente que pensó y trabajó la salud en Chile de una forma muy espectacular, sobre todo basándose, imagínate tú en esa época, la información que llegaba de otros lados era lenta, pero fueron súper valiosos sus análisis porque de todo lo que pasaba en Europa, acá lo hacíamos rápidamente. Las vacunas, se invirtió en vacunas, nunca se escatimó. Ahí hay que decir que la Organización Panamericana de la Salud, donde yo fui a trabajar a Washington, armó todo un programa de vacunas para toda América Latina, pero no basta tener la vacuna, hay que tener la red de servicios que permita colocarla, hay que tener la influencia positiva sobre la población que le crea al sistema y se vayan a vacunar, porque, ¿me entiendes? O sea, se inspira en una confianza de la ciudadanía. Claro, y eso pasó aquí, eso mucho antes que yo fuera médico. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando vino cólera, ahí, por ahí por los años 90, sí, 92, 93, hubo una epidemia de cólera. Y mira, quedó la mortandad en Perú, en Bolivia. Nosotros acá hicimos todo un plan, estaba de ministro el doctor Jorge Jiménez Lajara, que fue compañero mío de trabajo después, hasta hace poco. Entonces, ¿y qué se hizo? Se prohibió absolutamente comer pescado, comer cualquier cosa cruda. Las lechugas había que lavarlas con cloro, tenías que tomar solo agua hervida. Aquí no hubo epidemia de cólera. Hubieron casos aislados de cólera. Oye, y en entonces, eso, porque la gente hizo caso, ¿me entiendes? En los otros países no hacían ni caso, nada. Por eso te mencionaba, yo creo que es algo que está como arraigado, por decirlo así, culturalmente, pero nos cuesta... Pero es un respeto. Ya no es tanto como antes,
pero ya. no, Eso- eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque, mira, en determinados momentos la dependencia al sistema de salud era absoluta, no había otra cosa. Las órdenes eran perentorias, se vacuna o no se vacuna, come o no come, va o no va. ¿Cuáles eran las enfermedades que habían en Chile en aquella época? No te hablo te hablo de 40 años atrás, no estoy hablando de tan hacia atrás. Enfermedades agudas, tifoidea, hepatitis, enfermedades que tenían un principio y tenían un fin. Tú podías mejorarte porque habían antibióticos, o te morías. Ese era el perfil epidemiológico. Claro. Entonces la gente tenía esas alternativas, era muy dicotómico todo. Hoy día no. Hoy día nuestro perfil demográfico, estamos envejecidos y nuestro perfil epidemiológico muestra que somos portadores de enfermedades crónicas, que se dicen no transmisibles porque no media ningún bicho de por medio, ni bacteria ni virus. Son enfermedades degenerativas, enfermedades metabólicas, la hipertensión, la diabetes, el cáncer. Claro. Entonces ha bajado la relevancia de ese tipo de enfermedades, por decirlo así, en la ciudadanía. Exactamente. No todo es de vida o muerte, como antes, Claro. por un lado. Por otro lado, las enfermedades, y ahí tocamos un punto de lo que hablamos al principio. Las enfermedades de hoy, que son enfermedades crónicas, que tú adquieres hipertensión a los 40 años y eres hipertenso hasta que te mueres. A los 100 años por último y te mueres porque te caíste, pero fuiste hipertenso toda tu vida. Entonces la salud lo que hace es mantenerte normotenso, con drogas, con lo que sea. Si eres diabético igual te mantienen con antidiabético, pero nunca te mejoras, a eso voy. No como en las agudas, que tú o te mejorabas o te morías, o sea, no había alternativa. En cambio hoy día no, hoy día tú te enfermas y hoy día las personas mayores de 50 años, más del 50% tiene 2 enfermedades crónicas. Después de los 60, 3 enfermedades crónicas. Mira. Y Elia, en ese andamiaje, sabemos que la vivienda, o sea, tener una mejor casa, ¿cierto? Donde, por ejemplo, tenga elementos más térmicos, ¿verdad? Permita que tenga menos enfermedad respiratoria, una serie de elementos de ese tipo, está correlacionado también con mejores niveles de salud. Absolutamente, mira. ¿Cómo en ese andamiaje metemos la casa? Sí, está demostrado, por ejemplo, que donde hay más niveles de hacinamiento, se habla de hacinamiento cuando hay más de 2,5 personas por pieza, más o menos. Sí. ¿Cierto? Entonces, si el hacinamiento se asocia directamente con mayor enfermedad de distintos tipos. Por ejemplo, el COVID. Cuando tú miras en el COVID, yo se lo enseño a mis alumnos, hago clase en el posgrado de salud pública, en el COVID, cuando tú miras, por ejemplo, 2019, 2020, 2021, entonces todas las municipalidades de Santiago versus la prevalencia que tuvieron de COVID, se concentraron fuertemente en las comunas de mayor hacinamiento. Eso tiene que ver con la vivienda, pero eso también equivale a ser más vulnerable, a ser más pobre, tener más bajo nivel educacional. Y no hay ninguna, mira, todas las enfermedades, menos el tabaquismo, ya te voy a explicar, todos los factores de riesgo, todas las enfermedades son más frecuentes, más graves, producen más mortalidad y más secuelas en las poblaciones más vulnerables. Las poblaciones vulnerables son por su ingreso, por su vivienda, por sus redes comunitarias, por el nivel educacional. O sea, eso se llama determinantes de la salud y son responsables del 50% de los resultados en salud. Por lo tanto, la vivienda es el espacio donde tú amas, donde tú comes, donde te ríes, donde lloras, donde peleas, donde vives tu vida. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que ese espacio donde haces todo eso tenga un básico de higiene, un básico de servicios públicos, un básico de ventilación, un básico de espacio? Entonces está súper relacionado. Y yo he trabajado harto
este último tiempo ahora como diputada con el Ministerio de Vivienda, porque se han hecho muchas viviendas en mi distrito, Perfecto. viviendas sociales, y yo me quedo con la boca abierta, porque no son casas, son departamentos, lo que me ha tocado a mí, porque mi distrito es muy denso, hay poco espacio. ¿Ah? Es muy distinto si es una política de vivienda, qué sé yo, en Maule, a una política de vivienda acá en mi distrito, que ya casi no hay dónde construir. Pero me maravilló. ¿En qué sentido? No eran grandes, por supuesto, 65 metros cuadrados, pero mira, con aislamiento térmico, lo que tú decías, todos los edificios sencillos, lo que tú queráis, pero con jardín abajo, ¿ah? Con jardín, con juegos para los niños. No sé, sentí, y nunca lo había vivido tan cerca, que se estaban haciendo viviendas sociales, pero con respeto de la dignidad de las personas. ¿Ah? Con respeto, o sea, no hagamos, total, no importa cómo salga. ¿Ah? Me ha gustado mucho esta política. Perfecto. Por lo menos lo que me ha mostrado el ministro Montes, la Pía Castelli, varias personas del Serviu también. Es verdad, los han pelado harto por la reconstrucción de las casas que se quemaron en Valparaíso y Viña, pero la política de vivienda, me imagino que viene de un par de gobiernos atrás, y esto no es nunca de un solo gobierno, pero es una política que además de entregar el subsidio, de dar las facilidades, le entrega dignidad, porque son bien dignas las viviendas. Nosotros decimos una casa, no una casa, Elia, decimos es un lugar donde construir futuro, pero también una casa, como bien tú estás mencionando, es un lugar donde se vive finalmente. Y con esa reflexión que tú nos dejas, iríamos cerrando justamente este capítulo de Habitar el Cargo. Pero me gusta mucho, te voy a decir algo. ¿Qué? No sabía muy bien a qué venía exactamente, pero... Esa es una sorpresa, esa es la idea. Pero me gusta mucho, antes que cerremos, me gusta mucho el poder poner a la salud como un constructo social en el cual influyen muchos actores, muchos sectores, y que para que podamos construir buena salud se requiere justamente esta integración de distintos saberes. Claro. ¿Ah? De saberes que son de las ciencias biológicas, pero también de las ciencias sociales, también de las ciencias económicas. ¿Ah? Entonces creo que es bueno conversar, no en forma absolutamente sectorial. Exactamente. Y bueno, tú lo mencionaste, yo creo que hay una historia de Chile respecto a los temas de salud, una respuesta de la ciudadanía y una confianza en la ciudadanía, y también yo creo respecto a los temas de vivienda. Y lo que tratamos de justamente dar a conocer, enfatizar en este programa, es conectar con esa historia que hemos tenido en materia de vivienda, en materia de ciudad, y agarrar desde ahí un impulso para los desafíos que vienen justamente en nuestra ciudad hacia el futuro y en nuestros desafíos de política pública al final. Así que muchas gracias, Ela, por estar acá hoy día. Gracias a ti por invitarme, muy entretenida. Así que... Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Habitar el Cargo con el siguiente parlamentaria para conversar respecto a los desafíos que tenemos hoy día en nuestras viviendas, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Chao. Habitar el Cargo, una realización de Déficit Cero en ADN.